Gime mi corazón junto con la tierra. En espera de aquel que trae libertad. Mi espíritu clama con sed en este desierto. Y en medio de mi recorrer me alienta el saber que y entre las nubes me levantarás, despertaré al día de tu regreso, resucitaré. Tu promesa es real, la siento tan cerca. Todo restaurará el cielo y la tierra. Y mientras te espero aquí, aviva el deseo de estar cara a cara ante ti. Ven, recuérdame que volverás.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Familia, amigos, un placer saludarles a través de esta transmisión. Y bueno, de alguna manera el deseo de mi corazón es que usted, toda su casa, su familia, se encuentren bien y que podamos, a pesar de las circunstancias, poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, pues, espero que podamos estar en contacto de manera presencial en muy poco tiempo. Esta semana, para quienes conocen a Don Beto, estuve con Don Beto y fue un verdadero placer estar ahí con él, platicando y sabiendo que, pues bueno, están bien. Sin embargo, al estar con él, pues bueno, me enteré de algunas cosas que yo quisiera que lo tratáramos a través de esta plática, porque estamos viviendo tiempos muy particulares, tiempos que podemos considerar de adversidad, y mucha gente se confunde, y yo estoy totalmente convencido con Dios que esto Dios lo permitió. Yo sé que no es el deseo de Dios, pero Dios lo ha permitido. En la vida, pues no todo es color de rosa, y hay muchas cosas que no son el deseo de Dios, pero Dios lo permite. Yo recuerdo, por ejemplo, en la iglesia primitiva hubo una gran persecución en contra de la iglesia. Yo sé que no era el deseo de Dios que los creyentes fueran pues martirizados o quemados vivos o echados al foso de los leones, perseguidos por todo el mundo conocido. Sin embargo, Dios lo permitió, y a través de esa persecución el evangelio se extendió a todo el mundo. Entonces yo estoy totalmente convencido que muchas cosas que suceden en la vida no son el deseo de Dios, pero lo permite. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo creo que esta situación está pegándole duro y principalmente a la iglesia. Y Dios lo está permitiendo para que despertemos. Esto quiere decir que aún en la adversidad, si la sabemos enfrentar o afrontar, podemos sacarle provecho. Si ustedes se dan cuenta, en la adversidad podemos identificar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y cuando hay una necesidad, pues hay una oportunidad. Así que yo creo que esto es algo que Dios está permitiendo. No es el deseo de Dios que la gente muera. Sin embargo, mucha gente está muriendo. Mucha gente está muriendo. Así que necesitamos nosotros entender que esta situación de crisis, de adversidad, es una oportunidad para que nosotros podamos hacer las cosas a la manera de Dios. Les decía, ¿no? En la iglesia primitiva fue perseguida, pero a partir de eso hubo un despertar y hubo un avivamiento, y el evangelio de Jesucristo se extendió por toda la tierra. Así que yo creo que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, Dios no la desea, pero la está permitiendo. Y la ha permitido con el propósito de ver cuál es nuestra condición como creyentes y como iglesia. Es decir, en lo particular como persona y en lo general como cuerpo de Cristo. Así que como iglesia podemos ver la cantidad de personas que han muerto sin Cristo. Yo siempre digo esto un poquito a manera de broma, que cuántos han muerto con Cristo y cuántos han muerto sin Cristo, y que si esto fuera un partido de fútbol, como iglesia vamos perdiendo o vamos ganando. La triste realidad es que vamos perdiendo. Eso quiere decir que como iglesia hemos fracasado. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado a un mundo que no conoce de Jesucristo, y eso duele, y duele en serio. Yo creo que en el corazón de Dios hay una gran tristeza, y Dios nos está dando la oportunidad de que nos demos cuenta para que rectifiquemos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Reunirnos los domingos, vernos las caras?
Yo creo que no, yo creo que hemos fallado porque incluso pues hay situaciones en las que nosotros estamos viendo actualmente cuántos pastores están en crisis, cuántas congregaciones están en crisis. Así que como iglesia tenemos que reconocer que no hay unidad. No hay unidad en el cuerpo de Cristo, cada quien sigue haciendo lo que mejor le parece, a su manera, como decimos aquí en México, cada quien rascándose con sus propias uñas, pero no hay unidad. No hay unidad en el cuerpo de Cristo y a mucha gente no le interesa eso. Entonces, como iglesia tenemos que reconocer que estamos fallando en el discipulado. No hemos hecho verdaderos discípulos que sean capaces de vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en tiempos de crisis. Tan solo podemos ver cuánta gente ha dejado de congregarse. Por un lado, bueno, se nos prohibió, por un lado. Pero cuando la gente ha abierto a las congregaciones, la gente no regresa. La gente, yo he platicado con muchas personas y me dicen que solamente regresan aproximadamente el 50%. Ahora, de ese 50%, pues la verdad es que estamos viendo que no todos tienen un compromiso. No todos tienen un compromiso con el Señor Jesucristo. Así que tan solo podemos considerar cuántas congregaciones se han cerrado. ¿Por qué? Porque muchos grupos se reunían en locales que se rentaban. Y cuando se nos prohíbe reunirnos, ya no hay reuniones. Y no hay la posibilidad de levantar diezmos y ofrendas y pagar los compromisos económicos para pagar el salón. Y muchas congregaciones se han cerrado. Hay una persona que ha estado tratando este asunto y está haciendo sus cálculos y ha estado sacando información y él considera que en este año se van a cerrar más de 1,200 congregaciones. Tan solo lo podemos ver ahora. Bueno, ya no hay que ir a un lugar. Desde su casa usted puede conectarse y estar en una reunión en línea. Y sin embargo nosotros podemos ver que no toda la gente se reúne. Nosotros vemos cuántas personas están conectadas y dice uno, la verdad, hasta ni ganas dan de transmitir, porque no lo ven. Entonces, ¿cuál es el compromiso con Jesucristo? No, el compromiso no es conmigo, el compromiso es con el Señor. Y si usted no está reuniéndose ni aún en línea, usted le está fallando al Señor. Entonces, la verdad es que da tristeza que la gente se diga cristiana y viva como si no lo fuera. Estamos fallando como iglesia. Estamos fallando de una manera impresionante. Así que como iglesia no hemos formado esos discípulos que el Señor anhela, que sean capaces de vivir de una manera sobrenatural en tiempos de adversidad. Así que nosotros podemos entender que ahora que mucha gente, aún creyentes, viven con miedo. Viven con miedo. ¿Por qué? Porque, que me vaya a infectar y que me vaya esto. Y se cuidan de una manera exagerada. Digo, yo estoy de acuerdo en que nos tenemos que cuidar, pero por favor, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Yo conozco mucha gente que hasta en su casa usan cubrebocas. Van manejando solos y van con cubrebocas. Así que, ¿dónde está nuestra fe? Hay gente que ha enfermado y no tiene fe para sanidad y ha muerto. Creyentes, pastores, han muerto. No tenemos fe para ser sanados. Tenemos que reconocerlo. En nuestra vida personal hemos fallado. ¿Cuántos ahorita están tronándose los dedos porque sus negocios se vinieron abajo, porque perdieron su empleo, porque su negocio no prospera, porque están llenos de deudas? Y le echamos la culpa a la pandemia. No, la culpa no tiene la culpa no la tiene la pandemia, es nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe no es la pandemia. No le echemos la culpa a la pandemia por el hecho de no tener fe. Tenemos que aprender a vivir por fe y para fe en tiempos de crisis. Así que, si me preguntan el título de esta conferencia, Viviendo por fe en tiempos de crisis. Porque eso es lo que necesitamos. O tenemos o no tenemos fe. Es importante que nosotros entendamos que a pesar de las circunstancias, Dios nos ha dado todos los medios, los recursos, las herramientas para poder vivir a la manera como Dios lo desea.
Él dijo, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, aún en tiempo de crisis. Necesitamos nosotros entender que, bueno, a nivel general, como iglesia, estamos en crisis. Y en lo individual, como personas, estamos en crisis. ¿Sí? Y a pesar de la crisis, usted y yo tenemos que aprender a vivir por fe y para fe. El apóstol Pablo decía, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted recibe a Jesucristo, recibe junto con Cristo, recibe la victoria. Que no la esté experimentando es cosa suya. Dios ya nos la dio. Dios ya nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos aprender a vivir por fe y para fe. Así que, ¿cuánta gente está en una situación crítica porque está enferma? O porque perdió su trabajo, o porque no tiene dinero, o porque, no sé, le están pasando cosas adversas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de creerle a Dios que no importa lo que digan las circunstancias, lo importante es lo que Dios dice. Aunque las situaciones me digan que estoy fracasado, el Señor nos dice, en todas estas cosas, en todas estas situaciones, en todas estas pandemias, somos más que vencedores. ¿Dónde está nuestra fe? Perdón por el mosquito que se atravesó. Así que esta pandemia nos ha dejado ver cuál es nuestra condición, tanto como iglesia como creyentes. Fíjese cuántas veces el Señor nos repite una y otra vez, mas el justo por la fe vivirá. Menos en tiempos de crisis, ¿no? Paréntesis, ¿no? No. Tenemos que aprender a vivir por fe. Así que esta pandemia nos ha ayudado a ver nuestra condición como creyentes y como iglesia. Vea usted nada más cuántas congregaciones se han cerrado y cuántas se van a cerrar y cuánta gente ha dejado de congregarse. Aún en línea. La gente no diezma, la gente no ofrenda porque dice, y fíjese, esto nos demuestra que la gente piensa que levantar ofrendas y levantar diezmos es como el salario nuestro. O sea, si voy te pago, si no voy no te pago. No, por favor. El diezmo no es mío, el diezmo es del Señor. Por eso el Señor decía, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues ustedes me han robado. Y si todavía tienen el descaro de preguntarme, ¿en qué te hemos robado? Dice, al no darme diezmos y ofrendas, ustedes me están robando. Así que necesitamos entender que, bueno, necesitamos hombres de fe. El Señor necesita hombres de fe. Y bueno, esta crisis nos da la oportunidad de volver a iniciar. Recuerde que Dios es un Dios de oportunidades. Ya le fallamos una vez, pero nos da otra oportunidad. Le hemos estado fallando, pero nos está dando una nueva oportunidad a través de esta crisis. Que nosotros podamos levantarnos y empezar a darle gracias a Dios porque Él nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de victoria en victoria. Él nos ha dado la victoria en todas estas cosas, somos más que vencedores y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que no podamos resistir y junto con las situaciones difíciles Él nos va a dar la salida. Necesitamos aprender a creerle a Dios y a vivir como Él nos ha mandado que vivamos. Así que tenemos que aprender a no poner nuestros ojos en el problema, sino poner nuestros ojos en la solución, y la solución está en la palabra de Dios. Así que yo quisiera que usted pudiera considerar todas las bondades de Dios, pero desde una perspectiva correcta, porque mire, he escuchado a personas que les endulzan el oído a las personas, les dicen lo que ellos quieren escuchar y les hacen creer que Dios nos va a dar todo tipo de bendiciones. Y déjame decirle que no, No, porque les hacen creer, Dios es tan bueno que te va a bendecir en todo. No, espérame, sí, Dios es bueno.
Pero cada promesa de Dios tiene una condición. Dios no te va a dar las promesas así nada más por tu linda cara, pues. No. Él pone siempre, en una promesa siempre pone una condición. Y yo quiero leerles un ejemplo, y esto está en Deuteronomio 28. Dice, acontecerá, voy a leer versos 1 y 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La condición, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Así que no nos las va a dar nada más por nuestra linda cara, sino nos las va a dar si estamos atentos a la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Esa es la condición. Así que no se crea que Dios te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar todo tipo de bendición nada más por tu linda cara. No, por favor, no. He escuchado pastores a decir esta barbaridades. No, eso no está en la palabra de Dios. Todas, si usted le estudia todas las promesas de Dios, todas tienen una condición. Por ejemplo, dice, da y se te dará. Ahora, ¿quieres que se te dé? Primero da. ¿Quieres cosechar? Primero siembra. Por favor, es una ley. Hay gente que dice, mayor bendición es dar que recibir, pero nada más quieren que les den. Y eso yo conozco a muchos. No, hay que dar. Hay que dar. Y si usted tiene la oportunidad de dar y de bendecir a la gente, hágalo. Miren, me encontré una señora que andaba, ya era en la noche, y andaba vendiendo aguacates y me decía que no había vendido ningún aguacate. Y me dice, ¿no quiere aguacate? Le digo, señora, le acabo de comprar. Y le digo, ¿qué cuesta su bolsita? No, pues tanto. Le digo, a ver, déme una bolsita. Y la compré, no necesitaba aguacates, pero quería bendecir a la señora. Llegué por acá y regalé la bolsa. Recientemente un señor, eran las 9:30 de la noche y traía una caja de pies. Y me dice, señor, no he vendido ni uno. A esta hora, le digo, 9:30 de la noche, 9, dice, ni uno he vendido, señor. Ay, señor. ¿En cuánto los dan? No, pues uno en tanto y dos en tanto. Le digo, deme dos. No los necesitaba. Pero tenía la oportunidad de bendecir a esa persona. Ciertamente mayor bendición es dar que recibir, pero todo el mundo quiere que le den y no da. No es así, por favor. Así que yo le invito a que pueda considerar todas las bendiciones de Dios para que se quite de vivir con angustia y tronándose los dedos y de que, ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con esta situación? Y miedo al futuro y cómo vamos a vivir, y mi casa, y mi familia, y mis hijos, y mis nietos. No, confiemos en Dios, Dios es bueno. Pero aprendamos a cumplir las condiciones de cada una de las promesas para que nosotros tengamos la seguridad que nuestra vida, nuestro futuro, no depende de nosotros, sino de Dios, siempre y cuando hagamos lo que Dios dice. Así que quiero invitarle a que estudie las promesas de Dios, disfrute sus bendiciones al cumplir las condiciones. En Filipenses capítulo 4, verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un amigo me decía, sí, pero únicamente va a suplir lo que te falta. Es decir, no te va a dar los caprichos que tú quieres, sino te va a suplir lo que te falte. ¿Sí? Y en la versión del lenguaje actual dice, por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Es decir, no nos va a dar en exceso, pero sí nos va a dar lo que nos haga falta. Ahora, mi intención es que usted busque estas escrituras y vea cuál es la condición, porque toda promesa tiene una condición. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Ahora, en el lenguaje actual, este mismo versículo dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico,
Pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. El Señor nos ha dado el poder para producir riquezas y Él dice, no te olvides que soy yo el que te da la capacidad de producir riquezas. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu regazo, porque con la misma medida con la que mides se les volverá a medir. A veces nosotros damos, y yo recuerdo que había una persona que dice, Dios te va a dar conforme a la medida que tú des. Si tú agarras una cucharita de esas de sal y con esa medida tú das, el Señor dice, préstame tu cucharita y con esa misma medida te da. Pero si tú agarras una cuchara molera y con esa das, el Señor dice, préstame tu cuchara y con esa misma te da. Así que en la versión del lenguaje actual dice, denle a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Segunda de Corintios 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que si usted da con generosidad, también Dios va a ser generoso con usted. Pero si usted es tacaño al dar, no crea que Dios le va a dar y lo va a bendecir enormemente. No es cierto. En la Biblia del lenguaje actual dice, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco, el que da mucho, recibe mucho. Sencillito. ¿Para qué nos complicamos la existencia, hombre? Proverbios 10:22, esto me encanta. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso yo siempre que tengo la oportunidad le digo a las personas, vamos a orar, déjame orar por ti, y siempre los bendigo, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la versión del lenguaje actual dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, voy a leer del 11 al 12 porque esta escritura nos habla acerca del privilegio de contar con la presencia de Dios. Dice, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fíjese, a causa del arca de Dios y la condición. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de su casa, de la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y en la versión del lenguaje actual dice, el cofre de Dios se quedó allí 3 meses y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-edom y a todos sus familiares. Alguien fue a decirle a David cómo Obed-edom tiene en su casa el cofre del pacto y Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y les ha dado más de lo que tenían. Entonces David fue a la casa de Obed-edom para llevarse el cofre a Jerusalén e hizo gran fiesta. Así que usted se dará cuenta aquí que la presencia de Dios trae bendición. La presencia de Dios trae bendición. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Así que cuando David se da cuenta que a causa del arca Dios ha bendecido a la casa de Obed-edom, a toda su familia, de todo lo que él tenía, entonces dice, ¿qué espero? ¿No? Nada tonto. Y se fue por el arca y se la llevó y regresó contento y se quitó sus vestiduras y empezó a danzar y a saltar, y después su esposa lo criticó, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? El caso es de que a causa de la presencia de Dios vienen bendiciones a nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues considerar a Dios siempre en nuestras vidas y que la presencia de Dios repose sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro negocio, sobre todo lo que nosotros somos y representamos. Así que en el lenguaje actual, la Biblia del lenguaje actual, esta porción dice, yo les respondo, no es fácil que alguien me robe
Perdón, no, ya me salté, no. Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, la bendición va a venir a su vida cuando usted cumpla con lo que Él ha establecido. Él no va a bendecirle nada más porque sí, pero yo quiero leerle la versión del lenguaje actual, pero me voy a ir un poquito antes. Y dice, yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Y todavía se atreven a preguntar, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Pesado, ¿no? Cuando nosotros damos el 10% a Dios, nos quedamos con el 90% más la bendición de Dios. Cuando usted se queda con el 100%, se queda con el 100% sin la bendición de Dios. Por eso viene la maldición sobre su vida. Y el Señor termina diciendo, todos ustedes como nación me han robado, por eso yo les maldigo. Fíjese, por eso yo les maldigo a todos ustedes también como nación. Es decir, usted no diezma y se vienen las maldiciones sobre su vida. Mire, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que yo no diezmo porque no me alcanza. No es cierto, no le alcanza porque no diezma. Si usted le dan 10 pesos, alguien le dice, ¿sabes qué? Mira, cómprate un refresco. Y le dan 10 pesos, uno no es de usted. Para Dios no es importante la cantidad que usted está diezmando, sino la actitud con la que lo está haciendo. Por favor, entiéndalo. Si usted gana 100 pesos, 10 no son suyos. Sin embargo, no somos capaces ni siquiera de dar 10 pesos. Y luego queremos bendiciones de Dios. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, fíjese, y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la condición? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche, meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Esa es la condición. Entonces, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el problema? Aunque estemos en pandemia, si tú cumples esta condición, Dios cumple su promesa. En el lenguaje actual dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Salmos 1, versos 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. La condición, bueno, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que vea usted nada más las bendiciones. El lenguaje actual dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Así que, aún en tiempos de crisis,
Dios nos da todos los recursos, las herramientas, los medios para que nos vaya bien, siempre y cuando cumplamos con lo que Él ha establecido. Así que el deseo de mi corazón es que usted verdaderamente pueda entender que a pesar de la situación crítica que estamos viviendo, no tiene por qué irnos mal. Si nosotros volvemos nuestros ojos a Dios, si escuchamos atentamente sus mandatos, si los meditamos de día y de noche, si los ponemos por obra y si sembramos, entonces vamos a disfrutar de muchas bondades de Dios, aún en tiempos de crisis. Yo le invito a que usted tome la decisión de estudiar estas promesas de Dios, de cumplir las condiciones de cada promesa y de que empecemos a hacer bendición para la gente que nos conoce. Ayude a la gente que está en necesidad y supla cada necesidad que usted pueda. Supla cada necesidad, no se niegue a ayudar al necesitado, no se niegue a dar. Y cuando usted dé, sea generoso, no sea tacaño, por favor. Es triste, de veras es triste. Yo comentaba con el doctor Pardillo, le digo, levantar diezmos y ofrendas es como pedir limosna. Yo no acostumbro, por eso no pido diezmos ni ofrendas. Si usted lo quiere cumplir, adelante, si no, guárdeselo y experimente las consecuencias. ¿Robará el hombre a Dios?, dice la Escritura. Dice, pues ustedes me han robado. Y se atreven a preguntar, ¿en qué te hemos robado? Yo quisiera que usted pudiera disfrutar todas las bondades y todas las bendiciones de Dios y que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame todo tipo de bendición en abundancia para que usted pueda compartir con toda su casa, con toda su familia, con sus amigos, con sus conocidos y que usted sea prosperado en todo, pero usted primeramente tiene que buscar a Dios con todo su corazón y verá las bendiciones y las bondades de Dios. Así que aún en tiempos de crisis podemos vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Que Dios lo bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.